Buenas noches, mi nombre es Sara María Llanza Torres, estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Técnica Particular de Loja. Voy a exponerles un tema del componente Sociología Jurídica. A continuación les comparto pantalla para visualizar la información. El tema a tratar es aspectos sociológicos de algunas constituciones relevantes. En el punto 1 tenemos la sociedad ecuatoriana del año 1830, el surgimiento de la primera constitución ecuatoriana. Se dice que esto ocurrió con las primeras tentativas independentistas. Fue una segunda junta de nobles. Se decidió finalmente la separación de la Gran Colombia y del surgimiento de la República del Ecuador en el año 1830. La idea de la separación de la Gran Colombia flotaba en el ambiente, aún antes de que Venezuela proclamara su emancipación y creara su propio Congreso Constituyente en el año 1829. En el mes de mayo del año 1830 fue el último de la Gran Colombia. La estructura económica del nuevo país se encontraba firmemente asentada con la explotación agrícola. Los grandes haciendas constituían el núcleo de la producción y de los rezagos de explotación feudal que las caracterizaban. Se mantenían tal como en la época colonial. En Latinoamérica se creía que el objetivo principal de una constitución era la conformación de un ente político que moderase el estado de anarquía en el que se vivía desde los comienzos de la guerra independencia. La Constitución ecuatoriana de 1830 expresa taxativamente que el primer deber del ciudadano ecuatoriano es obedecer a las leyes y las autoridades. Pese a todo un rasgo interesante de tolerancia y de amplitud, puede observarse en la primera constitución ecuatoriana. Se concedía implícitamente la nacionalidad ecuatoriana a todo americano o europeo que en el momento del nacimiento del nuevo país se encontrara al servicio del Ecuador. En el punto 2 tenemos la sociedad ecuatoriana en el periodo garciano. Entre el año 1861 y 1875, que fueron los años en que Gabriel García Moreno, de manera directa a través de personas, ejerció casi exclusivamente el poder político en el Ecuador. Resulta ser que una etapa histórica compleja, interesante, que ha sido analizada de manera exhaustiva por los historiadores. Las rencillas políticas de aquel tiempo no son de interés para nuestro enfoque jurídico sociológico. La emisión de constituciones en ese periodo y como tales resultaron ser elementos de integración o de exclusión de grupos humanos. Se puede identificar dos constituciones principales, la del año 1861 y la del 1869. Con este importante hito se incorporan a la vida electoral a importantes grupos humanos, dado que solo se necesitaba ser casado, ser mayor de edad y el conocimiento rudimentario de las letras. Por estos requisitos ya puede pensarse sobre la gran debilidad educativa que aquejaba a la sociedad ecuatoriana de estos tiempos. La Constitución del año 1869, en cambio, excluye del ejercicio de la ciudadanía a quienes pertenezcan a sociedades prohibidas por la Iglesia, con lo cual se puede entender a los masones que en ese tiempo se identificaban con el liberalismo. En el punto 3 tenemos la sociedad ecuatoriana en el periodo predominio liberal.
La etapa histórica del predominio liberal se inició con la Revolución Liberal del año 1895 y que se extendió hasta el 1944, cuando fue derrocado Alberto Arroyo del Río. La primera constitución de esta etapa histórica resulta ser la del 1896. En primer lugar, se elimina cualquier requisito profesión religiosa para la ciudadanía. De igual manera, la eliminación de todos los requisitos económicos que aún se mantenían para presidentes, senadores y diputados. La última constitución de este periodo fue expedida en el año 1929 y no difiere mayormente sus predecesoras, predecesoras en cuanto a los aspectos de inclusión social que nos interesan. La siguiente constitución liberal, la del año 1906, contiene verdaderos avances en cuanto a la separación de la Iglesia y el Estado, estableciéndose la supremacía constitucional de visos de reconocimiento de la existencia de otros grupos humanos en el Ecuador. La sociedad ecuatoriana en la restauración democrática. Para el año 1978, cuando se expedió la primera constitución, tras la larga dictadura que rigió en el año 1971 a 1978, la sociedad ecuatoriana había cambiado completamente y ya los modos de la primera mitad del siglo XX, así como las grandes diferenciaciones sociales que caracterizaban a esta etapa histórica, habían sido en buena parte superadas. Dos marginaciones sustanciales, la exclusión de género y la exclusión étnica y cultural. La Constitución del año 1978, elaborada por un selecto grupo de juristas, por su mismo origen excluyente, no podía en modo alguno ser consciente de estas exclusiones. Y por la misma razón, no podía el sustrato jurídico que las leyes sostienen y las producen. De modo que la Constitución de 1978 fue sometida a referéndum y votada sin análisis por la población que solo deseaba verse libre de los molestos dictadores. Esta Constitución tiene un marcado carácter liberal e incluye en la ciudadanía a los analfabetos que hasta ese entonces estaban privados de los derechos políticos. Cabe recordar que en esta categoría se encontraban la mayoría de las personas pertenecientes a los pueblos originarios. Esta constitución fue reformada en el año 1992 y se realizó una nueva codificación en el año 1994. En esta constitución se introduce la noción de Estado social de derecho. En nuestra conclusión, tenemos que la Constituciones del Ecuador es un documento muy importante en el cual fundamenta las bases de la estructuración política del país, tal como la República Independiente, aunque también refleja las tensiones políticas y sociales de la época, así como una influencia significativa de la Iglesia Católica en la vida pública. A lo largo de la historia, Ecuador ha promulgado varias constituciones que se han reflejado acorde a su evolución política y social del país. Les agradezco la atención prestada. Gracias.